Mi hermano dijo, no vengas. Tú y tu hija solo empeoran todo. Yo simplemente asentí, y me fui. Esa misma noche, llamé al administrador de la propiedad, y actualicé los términos de propiedad. Para la mañana, él estaba de pie afuera con sus maletas. Al mediodía, sonó mi teléfono. Era él. El año pasado, le entregué a mi hermano menor las llaves de una casa entera. Y él me miró fijamente a los ojos, en su propia fiesta de inauguración, con 15 personas sentadas en la mesa detrás de él, y me dijo que mi hija y yo empeorábamos todo, que no deberíamos haber venido, y que nuestra presencia estaba arruinando su noche. ¿Y saben qué es lo gracioso? Yo pagué por esa casa. Casi cada centavo de ella. Mi nombre es Jolene. Tengo 34 años. Tengo una hija de 6 años llamada Chloe, y trabajo en un sector del que prefiero no hablar públicamente, pero diré esto, me gané cada dólar yo misma, y nunca fue fácil. Nadie me dio un empujón inicial. Nadie fue mi fiador para nada. Construí lo que tengo desde cero. Y no digo esto para presumir. Lo digo para que entiendan lo que pasó después. Mi hermano se llama Dalton. Tiene 27 años. Y, durante la mayor parte de nuestras vidas, lo amé como lo hacen las hermanas mayores. Ferozmente, estúpidamente, y sin llevar la cuenta. Cuando dejó la universidad comunitaria, no lo juzgué. Cuando no podía mantener un trabajo por más de 4 meses, lo ayudé con el alquiler. Cuando conoció a su prometida, Megan, y empezaron a hablar de querer un lugar propio, pensé, espera, esta es mi oportunidad para ayudarlo a establecerse de verdad. Así que, déjenme preguntarles algo con honestidad. ¿Alguna vez han hecho algo enorme por alguien, y simplemente han sabido en el fondo de su ser que podría salir mal? Porque yo tuve ese presentimiento. Pero lo ignoré. Encontré esta pequeña casa para empezar, a las afueras de Knoxville. Nada lujoso, 3 habitaciones, un patio pequeño, necesitaba algunos arreglos estéticos, pero estructuralmente era sólida. Negocié el precio a la baja, pagué casi todo en efectivo, y preparé el papeleo para que estuviera a su nombre. Un regalo completo y real, sin condiciones. Incluso mandé a pintar el porche de nuevo, porque Megan dijo una vez que le gustaba el verde salvia. Verde salvia. Recordé eso. Tengan ese detalle en mente, porque va a importar más adelante. La fiesta de inauguración fue un sábado. Conduje durante 2 horas y media, con Chloe en el asiento trasero, coloreando en su librito, y preguntándome cada 20 minutos si el tío Dalton tendría pastel. Le dije que sí. Le dije que iba a ser un gran día. Cuando llegamos, Megan nos recibió en la puerta, y fue muy cálida. Siempre lo fue conmigo. Abrazó a Chloe, me quitó la bolsa de regalo de las manos, y nos dejó pasar. La casa se veía genial. Habían montado una mesa larga en el comedor. Había serpentinas. Un par de amigos de Dalton, de su trabajo en el almacén, ya estaban ahí. Mis padres estaban en la cocina. Se sentía como una verdadera celebración. Pero Dalton apenas me miró cuando entré. Lo noté de inmediato, pero me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. ¿Alguna vez hacen eso? Decirse a sí mismos que están imaginando cosas, solo para mantener la paz. Verán, 2 semanas antes de la inauguración, Dalton me había llamado para pedirme $6,000. Dijo que necesitaba pagar un préstamo personal, antes de que pasara a cobranzas. Y, por primera vez en mi vida, dije que no. No porque no los tuviera, sino porque acababa de regalarle una casa entera. Pensé que eso era más que suficiente. Se lo dije con suavidad. Le dije, Dalton, acabo de poner todo lo que pude para conseguirte este hogar. Necesito mantener un colchón de ahorros para Chloe y para mí. Colgó sin despedirse. Así que, en la inauguración, cuando realmente no hacía contacto visual, supuse que todavía estaba un poco resentido por eso. Bien, lo dejaré pasar. Me senté en la mesa. Hablé con el primo de Megan, Bryce. Ayudé a mi mamá a sacar los platos. Corté la comida de Chloe en trozos pequeños, y le limpié la salsa barbacoa de la barbilla. Cosas normales de familia.
Luego, más o menos una hora después, Dalton me pidió que saliera con él. Dijo que quería mostrarme algo en el porche. Pensé que, tal vez, quería agradecerme en privado, lejos del grupo. ¿No habría sido agradable? Salimos. Cerró la puerta principal detrás de nosotros, y entonces, toda su cara cambió. Me dijo, nunca olvidaré esto, Jolene. Sinceramente, no vengas más a este tipo de cosas. Tú y tu hija solo empeoran todo. Siempre tienes que ser la heroína, la pez gorda, escribiendo cheques como si fueras mejor que todos. Yo no pedí tu caridad, y no quiero que aparezcas actuando como si te debiera algo. Me quedé ahí parada. Chloe estaba adentro comiendo pastel con Megan, y mi hermano estaba de pie en un porche que yo había pintado de verde salvia para su prometida, diciéndome que yo no era bienvenida. ¿Creen que lloré? Pues no, no lo hice. No en ese momento. Sentí una calma extraña, como si todo mi cuerpo simplemente se quedara en silencio. Asentí. Realmente asentí. Dije, de acuerdo, Dalton, se acabó. Volví a entrar. Busqué a Chloe. Le dije a mi mamá que teníamos que irnos temprano, y me fui. Nadie me detuvo. Mi papá estaba sentado justo ahí, me vio agarrar mi bolso y a mi hija, y solo observó. Mi mamá preguntó si todo estaba bien, le dije que sí, y ella lo aceptó. No insistió. Nadie insistió. Durante todo el camino a casa, Chloe me preguntó por qué nos fuimos antes de que empezara el juego. Y le dije que el tío Dalton estaba cansado, y necesitaba descansar. Ella dijo, ni siquiera se despidió de mí. Y esa es la parte en la que lloré en silencio, con las gafas de sol puestas, mientras el tráfico de la autopista se volvía borroso. Cuando llegué a casa, acosté a Chloe. Me senté en el suelo de mi cocina, y llamé a mi abuela. Mi nana, Ruth, de 78 años, vive en Chattanooga, y todavía cuida el jardín cada mañana a las 5 de la madrugada. Ella contestó al segundo timbre, a pesar de que era casi medianoche, porque esa mujer tiene una especie de sexto sentido cuando sus nietos están sufriendo. Le conté todo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, cariño, el Señor nos da paciencia, pero no dijo nada acerca de regalarle tu casa a alguien que escupe en tu porche. Ahora, tal vez se pregunten qué hice después. Porque, si piensan que simplemente dejé pasar esto y seguí adelante, aún no me conocen. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 4 de la mañana, revisando cada documento, cada título, cada recibo. Y, para el amanecer, ya tenía un plan. Lo que pasó a la mañana siguiente lo cambió todo. Y, honestamente, todavía no sé si hice lo correcto, o si fui demasiado lejos. Les contaré al respecto, pero primero, realmente quiero saber qué harían ustedes, porque yo estaba sentada ahí, con pruebas de que había pagado casi toda esa casa. Y mi hermano acababa de humillarme, en su propia fiesta, en una casa que yo le regalé. ¿Lo dejarían pasar, o harían exactamente lo que yo hice? Porque lo que hice a la mañana siguiente, déjenme decirles, nadie lo vio venir. Especialmente Dalton. Es domingo por la mañana, 6 de la mañana. Chloe todavía está dormida. Estoy sentada en la mesa de mi cocina, con una taza de café que no he tocado, porque mis manos no dejan de temblar. No por miedo, sino por enojo. El tipo de enojo que es tan profundo, que en realidad te hace estar en calma por fuera. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Dónde estás tan harta de todo, que te conviertes en la versión más enfocada de ti misma? Saqué cada pedazo de papeleo relacionado con esa casa. El acuerdo de compra, los documentos de cierre, los recibos de las renovaciones que había pagado, la pintura del porche, todo eso. Y esto es de lo que me di cuenta, cuando revisé todo cuidadosamente, la transferencia de título a nombre de Dalton aún no se había completado del todo. La propiedad todavía estaba, técnicamente, en un acuerdo de fideicomiso que yo había establecido a través de mi asesora financiera, una mujer llamada Constance, con quien había estado trabajando durante años. Se suponía que la transferencia final sucedería a la semana siguiente. Dalton tenía las llaves. Él se había mudado. Pero, legalmente, esa casa todavía era mía. Ahora bien,
¿Creen que eso fue un accidente? Honestamente, no lo sé. Tal vez una parte de mí siempre intuyó que algo así podría pasar. Tal vez solo fui lenta con el papeleo. De cualquier manera, ese detalle me salvó. Llamé a un cerrajero a las 7 de la mañana, en un domingo. ¿Saben lo difícil que es encontrar un cerrajero un domingo? Llamé a 4, antes de encontrar a uno. Un sujeto llamado Phil, que me cobró el doble por la tarifa de fin de semana, y le dije, bien, no me importa. Solo llega ahí para el mediodía. Le di la dirección en Knoxville, y le dije que lo vería allá. Luego llamé a Constance, le dejé un mensaje de voz explicando la situación, y le pedí que pausara cualquier actividad futura de transferencia de título, hasta que volviera a saber de mí. Después llamé a la nana Ruth, porque necesitaba a alguien que cuidara a Chloe, mientras yo conducía de regreso a Knoxville. Mi nana ni siquiera preguntó por qué. Solo dijo, estaré ahí en 40 minutos. ¿Quieres que le lleve galletas a la niña? Esa mujer, honestamente, si tengo algo de agallas, es por ella. Conduje hasta Knoxville, y déjenme decirles, ese viaje de 2 horas y media se sintió como 20 minutos, porque mi cerebro estaba repasando cada escenario posible. ¿Qué pasaría si Dalton estaba en casa? ¿Qué pasaría si Megan estaba ahí? ¿Qué tal si mis padres aparecían? Pero, aquí está la cosa, yo conocía las rutinas de Dalton. Algunos días iba a la casa de su amigo Travis, para ver cualquier partido que estuviera en la televisión. Se iba a las 11, y no regresaba hasta la noche. Megan solía ir con su hermana los domingos, a algún almuerzo. Así que, yo apostaba por encontrar una casa vacía. Llegué a las 11:30. La casa estaba en silencio. La camioneta de Dalton no estaba. El auto de Megan no estaba. Phil, el cerrajero, ya estaba sentado en su camioneta, en la entrada del garaje, comiéndose un sándwich. Buen hombre, Phil, muy puntual. Cambió cada cerradura de esa casa en menos de 2 horas. Puerta principal, puerta trasera, la entrada lateral del garaje, cerrojos nuevos, llaves nuevas. Me entregó 3 juegos de llaves, y le pagué en efectivo. No hizo preguntas. Aprecié mucho eso. Ahora bien, mientras Phil trabajaba, caminé por la casa una vez más. ¿Y quieren saber qué fue lo que me afectó? No fueron los muebles que los había ayudado a elegir. No fueron los electrodomésticos nuevos que había comprado, como un regalo de inauguración aparte. Fue una foto enmarcada, en la pared del pasillo. Dalton y yo, tal vez de 8 y 15 años, en la casa de la nana Ruth, sentados en su porche comiendo sandía. Los dos sonriendo, con jugo por todas nuestras caras. Él realmente había enmarcado eso, y lo había colgado. Y, por unos 30 segundos, casi llamo a Phil para decirle que se detuviera. Casi pongo de nuevo las cerraduras viejas, porque esa foto me recordó quién solía ser Dalton. Mi hermanito que solía seguirme por el patio, que solía pedirme que revisara su armario en busca de monstruos, que lloró en mi graduación de la escuela secundaria, porque pensó que eso significaba que me iba a mudar lejos. Pero entonces recordé lo que dijo en ese porche, sobre que Chloe y yo empeorábamos todo. Y recordé que mi niña de 6 años me preguntó, ¿por qué su tío no se despidió de ella? Así que, dejé que Phil terminara. ¿Pueden culparme? ¿En serio? Pregunto, ¿ustedes se habrían detenido? Cerré la casa con las llaves nuevas, me subí a mi auto, y conduje a casa. No dejé una nota. No le envié un mensaje de texto a Dalton. No llamé a mis padres. Simplemente me fui. Aquí es donde se pone interesante, porque supuse que Dalton notaría las cerraduras esa noche, y me llamaría furioso. Me estaba preparando para una llamada a gritos, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pero eso no fue lo que pasó. No volvió a casa el domingo por la noche. Resulta que se quedó a dormir en casa de Travis, después de beber demasiado. Por lo tanto, no se enteró de lo de las cerraduras hasta el lunes por la mañana. Y la forma en que sé esto es porque, a las 7:15 de la mañana del lunes, mi teléfono explotó por completo. Primero, fue Dalton. 6 llamadas perdidas en 10 minutos. Luego, una serie de mensajes de texto que no repetiré, porque parte del lenguaje era simplemente
Sí. Luego llamó mi mamá. Luego llamó mi papá. Luego Dalton otra vez. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. El primer mensaje de voz de Dalton era pura rabia. Gritando, diciendo malas palabras, diciendo que yo estaba loca, diciendo que iba a llamar a la policía. El segundo fue un poco menos ruidoso, pero igual de cruel. El tercero, y este es el que realmente me clavó el cuchillo, dijo, eres tal como papá siempre dijo. Crees que el dinero te hace mejor que todos. No eres nada. Mi papá decía eso sobre mí. Eso era una novedad. O tal vez no lo era. Tal vez siempre lo supe, pero nunca lo había escuchado en voz alta. El mensaje de voz de mi mamá fue más tranquilo, pero casi peor, en cierto modo. Dijo, Jolene, cariño, no sé qué está pasando, pero Dalton está muy molesto, y creo que necesitas venir a arreglar esto. Él es tu hermano. Yo necesitaba ir a arreglar esto. Él no. Yo. La persona que compró la casa, pintó el porche, y a la que le dijeron que se fuera. Yo necesitaba arreglarlo. ¿Ven cómo funciona eso? Porque lo veo ahora, y desearía haberlo visto antes. No devolví ninguna de las llamadas. En su lugar, llamé a Constance, y le dije que detuviera formalmente la transferencia de título, y que me enviara una confirmación por escrito. Lo hizo en menos de una hora. Luego, le envié a Dalton un único mensaje de texto. Todavía lo tengo memorizado. Le dije, la casa es legalmente mía. Me dijiste que no fuera, así que no iré. Tú tampoco. Cuando estés listo para tener una conversación respetuosa, tienes mi número. Él no respondió. No directamente, de todos modos. Lo que hizo fue peor. Mucho peor. Y, sinceramente, no creía que mi propia familia fuera capaz de esto. 2 días después, el miércoles por la mañana, recibí la llamada de un abogado. No el abogado de Dalton, sino el abogado de mis padres, un hombre llamado Gerald Whitmore, de una firma en Knoxville. Se presentó muy educadamente, y luego me informó que estaba representando a mis padres y a mi hermano, en una disputa sobre la propiedad, y que tenían la intención de tomar acciones legales, si yo no restauraba el acceso a la casa en un plazo de 72 horas. Mis padres contrataron a un abogado contra mí, su propia hija, la misma que había comprado la casa en primer lugar. Quiero que asimilen eso por un segundo, porque yo tuve que asimilarlo durante unas 3 horas, antes de poder formar un pensamiento coherente. Mi propia madre y mi propio padre, quienes me vieron salir de esa fiesta de inauguración sin hacer una sola pregunta, fueron, y contrataron a un abogado para ir en mi contra. Llamé a la nana Ruth. Estaba llorando tan fuerte, que apenas podía hablar. Me dejó desahogarme, y luego dijo algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. Dijo, Jolene, algunas personas comerán la comida que cocinas, y luego se quejarán de que usaste el plato equivocado. Deja de cocinar para esas personas. ¿Me escuchas? La escuché. Pero escucharlo, y hacerlo, son 2 cosas diferentes en ese momento. Podría haber entrado en pánico. Podría haberme echado atrás. Gerald Whitmore sonaba muy oficial, y muy serio en ese teléfono. Pero, esto es lo que mi familia no sabía sobre mí, yo no faroleo, y no me rindo. Llamé a mi propia abogada, una mujer llamada Diane Prescott, a quien había utilizado para algunos asuntos de negocios antes. Le expliqué todo. Le envié cada documento y, en menos de un día, Diane le envió a Gerald Whitmore una respuesta que decía, y estoy parafraseando aquí, básicamente, sus clientes no tienen bases legales. La propiedad pertenece a mi cliente. La transferencia propuesta fue un regalo que nunca se finalizó, y la propietaria tiene todo el derecho de cambiar de opinión. Por favor, aconseje a sus clientes que cesen todo contacto con respecto a este asunto. ¿Quieren saber cómo suena el silencio? Suena como el abogado de tu familia, no devolviendo la llamada durante 5 días. Pero, mientras el lado legal se quedó en silencio, el lado personal se volvió más ruidoso. Mi mamá empezó a enviarme mensajes de texto todos los días. No cosas crueles, sino algo peor. Culp. Tu hermano está durmiendo en nuestro sofá. Megan llora todas las noches.
Estás destrozando a esta familia. Tu padre no puede dormir. Y a través de todo esto, ni una vez, ni una sola vez, nadie dijo que lo que Dalton me había dicho estuviera mal. Ni una vez. Esa es la parte que rompió algo dentro de mí. No fue el abogado, no fue el cambio de cerraduras, ni siquiera fue lo que Dalton dijo en el porche. Fue el silencio a su alrededor. La completa negativa de mi propia familia, a reconocer que yo estaba lastimada. Así que, tomé una decisión. Y esta decisión los va a sorprender, porque también me sorprendió a mí. No luché más duro. No intensifiqué el conflicto. No ataqué con más abogados, o con más enojo. Llamé a una terapeuta. Su nombre era doctora Adeline Monroe. Y mi primera sesión con ella fue el lunes siguiente. Me senté en su oficina, y le conté todo. La casa, la fiesta de inauguración, las cerraduras, el abogado, mis padres, Dalton, Chloe preguntando por qué su tío no se despidió. Todo. Y ella me hizo una pregunta que me destrozó por completo: Jolene, ¿cuánto tiempo llevas pagando por amor? No respondí. No pude, porque la respuesta era, toda mi vida. Cada vez que ayudaba a Dalton con el alquiler, cada vez que cubría la reparación del auto de mis padres, cada vez que aparecía con regalos, cheques y soluciones, estaba tratando de ganarme algo que debió haber sido gratis. Y justo ahí, en esa oficina, decidí algo. Iba a perdonarlos, a todos ellos. No porque se lo merecieran, sino porque estaba cansada de cargar con eso. Pero perdonar no significa olvidar. Y, definitivamente, no significa devolver la casa. En cuanto a lo que decidí hacer con esa casa en su lugar. Bueno, se los contaré pronto. Pero déjenme decirles que, cuando Dalton se enteró, apareció en mi puerta por primera vez en semanas, y no estaba enojado. Estaba llorando. Pero esa parte de la historia, ahí es donde todo cambia. Y, honestamente, todavía me emociono al pensar en ello. Quédense conmigo, porque lo que sucedió después, es la razón por la que les estoy compartiendo todo esto. Entonces, estoy en la oficina de la doctora Adeline Monroe para mi tercera sesión, y ella dice algo que reprograma por completo mi forma de pensar. Dice: puedes liberar a alguien de la deuda emocional que tiene contigo, sin devolverle las llaves de tu vida. Y todo encajó. Perdonar, pero sin ser estúpida al respecto, porque perdonar y ser un tapete no son la misma cosa. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Así que, esto es lo que hice. Llamé a Constance, y le dije que pusiera la casa a la venta, no devolverla, no conservarla, venderla a precio completo de mercado. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que eso es frío, pero déjenme preguntarles algo. Si le compraran un auto a alguien, y esa persona les dijera a ustedes y a su hijo que se largaran, ¿dejarían el título a su nombre? No lo creo. Constance la publicó un jueves. Para el viernes, ya tenía 2 visitas. El mercado de Knoxville estaba en auge, y una casa de 3 habitaciones para empezar, a ese precio. La gente la quería. No se lo dije a nadie de mi familia. Dalton ya se había mudado después del cambio de cerraduras. Estaba en el sofá de mis padres, en Mariville. Megan se había ido a quedar con su hermana, Paulette. La casa estaba vacía. Con el porche verde salvia y todo. Mi madre se enteró por accidente. Pasó en auto por la casa, vio el letrero de la inmobiliaria, y me llamó 17 veces. Contesté a la 18ª. No gritó. Mi madre no grita. Ella susurra. ¿Qué es peor? Me dijo: Jolene, por favor, dime que ese letrero de venta es un error. Le respondí: no es un error, mamá. Ella dijo: vas a destruir a esta familia. Y yo le dije: mamá, yo no destruí nada. Yo construí algo. Y luego me dijeron que eso empeoraba todo, así que lo estoy dejando ir. Ella colgó. Y, sinceramente, estuvo bien. Por primera vez en mi vida, dije exactamente lo que pensaba, sin pedir disculpas. Ahora bien, aquí es donde las cosas cambiaron de una forma que no esperaba.
2 días después de que se colocó el letrero, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Jolene, soy Megan. Estoy usando el teléfono de Pled, porque Dalton sacó el mío de nuestro plan compartido. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Una parte de mí pensó que era una trampa, pero ese detalle. Dalton sacó el mío de nuestro plan compartido. Me dijo que ella tampoco estaba prosperando exactamente. Le respondí, café mañana. Tú eliges el lugar. Ella eligió una cafetería llamada Butterfields, a mitad de camino entre Knoxville y Chattanooga. Terreno neutral. Chica lista. Cuando entró, se veía diferente, más delgada, cansada. Se sentó, y lo primero que dijo fue, lo siento. Escuché lo que Dalton te dijo a través de la puerta. Debí haber salido, y no lo hice, y he estado enferma por eso desde entonces. Le pregunté, ¿por qué no lo hiciste? Me contestó, porque cuando se pone así. No físico, nunca físico, sino en ese estado frío de aislamiento. Me quedé helada. Le creí, porque yo conozco ese estado frío. Dalton lo aprendió de nuestro padre. Y es esta herencia familiar que nadie pidió, la capacidad de apagar el amor como si fuera un grifo. Luego, Megan me contó cosas que rearmaron el panorama completo. Los $6,000 que Dalton me pidió, no eran un préstamo personal, sino deudas de juego, apuestas deportivas en línea. Él había estado cayendo en espiral durante meses. Y cuando le dije que no, eso confirmó lo que él ya creía, que yo pensaba que era superior a él. Y luego me contó algo sobre mis padres, que desearía no saber. Dijo que mi padre le había estado diciendo a Dalton durante años, que mi éxito era pura suerte, y que yo me creía demasiado buena para esta familia. Casualmente, en la cena, y mi mamá nunca lo corrigió ni una sola vez. ¿Pueden imaginarse descubrir que las personas que te criaron, narran tu éxito como si fuera algo vergonzoso? Pero Megan dijo una cosa que realmente me partió el alma. Dijo, Chloe habla de ti como si fueras una superheroína. Cada vez que la cuidábamos, nos contaba historias sobre su mamá. Dalton lo sabe. Y creo que una parte de él está celoso. No de tu dinero, sino de que tú descubriste cómo amar a alguien sin condiciones. Él nunca aprendió a hacerlo. Lloré ahí mismo, en el asiento. El café se enfrió, el pastel quedó intacto. Esta mujer fue la primera persona en mi familia, en mirarme a los ojos y decirme que lo que me había pasado no estaba bien. Después de eso, Megan empezó a trabajar silenciosamente en Dalton. Sin regañarlo, solo haciéndole preguntas simples. ¿Extrañas a tu hermana? ¿Crees que Chloe te extraña? Ella dijo que, las primeras veces, él se cerró, pero poco a poco empezaron a aparecer grietas. Mientras tanto, la casa recibió una oferta. Una pareja joven, compradores por primera vez. Acepté. Y firmar esos papeles se sintió como dejar en el suelo algo que había estado cargando por demasiado tiempo. La venta se cerró un martes. Esa misma noche, sonó mi teléfono. Era Dalton. Casi no contestó. Mi pulgar se quedó flotando durante 10 segundos completos, pero contesté. Estaba llorando. Llorando de verdad. Me dijo, Jolene, lo arruiné mucho. Lo siento, no es lo suficientemente grande para lo que hice. Megan le había mostrado una carpeta en su teléfono. Cada recibo, cada transferencia, cada pago que yo había hecho por él en la vida. Alquiler, compras, reparaciones de auto, el depósito de su primer apartamento, y la casa. Ella lo había sumado todo. Y cuando vio el total, dijo que se sintió físicamente enfermo. Dijo, me has dado más que nadie, y yo te dije que te fueras. ¿Qué clase de persona hace eso? Y yo le respondí, una persona que está sufriendo, y que no supo cómo pedir ayuda. No sé de dónde salió eso, pero lo decía en serio. No lo estaba justificando. Estaba reconociendo que la gente lastimada, lastima a la gente. Pidió verme. Le dije, todavía no. Respondió, está bien. Luego dijo, ¿puedes decirle a Chloe que el tío Dalton lamenta no haberse despedido? Ahí fue cuando supe que realmente estaba cambiando,
porque recordó lo que importaba. Durante las siguientes semanas, Dalton ingresó a un programa de asesoramiento para la ludopatía, 2 veces por semana, haciendo realmente el trabajo necesario. Mis padres fueron más difíciles. Mi papá no llamó, no reconoció nada. Mi mamá envió un mensaje de texto: espero que ahora estés feliz. Sí, eso dolió. Pero la nana Ruth me dijo: el orgullo de tu padre es como una sartén de hierro fundido. Tarda mucho en calentarse, y tarda mucho en enfriarse, pero al final se enfría. Luego, unos 2 meses después de la venta, recibí una carta escrita a mano de mi padre. Media página, con caligrafía temblorosa. Decía que se había equivocado, que había pasado años convirtiendo mi éxito en algo feo, porque estaba avergonzado de sus propios fracasos. Dijo que no esperaba perdón, pero quería que yo lo supiera. La firmó: tu padre, que debió haberlo hecho mejor. Warren. Sollocé. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Como una válvula de presión liberándose, después de 34 años. 3 semanas después, Megan organizó una cena en la casa de la nana Ruth. Sin fiesta, sin evento, solo familia. La nana hizo sus panecillos con salsa, que solo prepara para lo que ella llama ocasiones serias. Dalton ya estaba ahí, cuando entré con Chloe. Estaba en la cocina, secando los platos como si tuviera 17 años de nuevo. Me miró, y la barbilla le empezó a temblar, y dijo: hola, Joe. Así me llamaba cuando éramos niños. Chloe corrió hacia él. La levantó, y le susurró: siento no haberme despedido, mi bichito Chloe. Nunca volveré a hacer eso. Mi papá se sentó al final de la mesa, callado, pero en un momento se acercó, y me apretó la mano solo una vez. Viniendo de un hombre como Warren, eso era todo un discurso. Mi mamá me llevó a un lado después de la cena, y me dijo: debí haberte preguntado qué pasó en esa fiesta de inauguración. No lo hice, y lo siento. No fue perfecto. No fue todo lo que necesitaba, pero fue un comienzo. Y decidí que un comienzo era suficiente. No somos una familia perfecta. Dalton todavía está trabajando en sus cosas. Mi papá todavía está aprendiendo a estar orgulloso de mí en voz alta. Mi mamá todavía está descubriendo que mantener la paz, y hacer las cosas correctas, no son la misma cosa. Pero Chloe ha recuperado a su tío. La nana Ruth todavía llama a las 9 en punto cada noche. ¿Y esa casa? La joven pareja volvió a pintar el porche de blanco, un lienzo en blanco. Se siente exactamente como debería. Así que, esa es mi historia. Las partes feas, las partes desastrosas, y las partes donde pude haberlo hecho mejor. Si llegaron hasta aquí, gracias. En serio, si les gustó esta historia, dejen un me gusta. Significa más de lo que imaginan. Si habrían hecho algo diferente, díganmelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si alguna parte de esto les recordó a su propia familia, solo sepan que no están solos. Gracias por ver. Cuídense mucho.